Noticentro 1, CMI. Miles de indígenas de varias regiones del país congregados en Bogotá confirman su participación en las marchas de mañana en apoyo al gobierno. Policía anuncia despliegue de gran dispositivo de seguridad para hacerle acompañamiento a las marchas de mañana. Autoridades capturan a 2 mujeres que presuntamente llevan años estafando a más de 1.500 personas con recibos de pederial falsos. Desarticulan banda que se dedicaba a traficar migrantes por el tapón del Darién. Bogotá al borde de crisis. Podría quedarse sin cementerios distritales por presunto incumplimiento del operador. Fiscalía analiza posibilidad de ordenar la recaptura de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República. Medellín rinde sentido homenaje al maestro Fernando Botero. Fue capturado el presunto homicida de una adulta mayor en Palmira. El hombre paseó el cuerpo en un carro de mercado. Insólito robo a bombero en procedimiento de rescate suicida en Bucaramanga. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Miles de indígenas provenientes de varias regiones del país se encuentran concentrados en Bogotá para liderar mañana una gran marcha en apoyo al gobierno y a las reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro. A esta hora realizan un acto en el Parque Tercer Milenio. Allí se encuentra Angélica Arango. Angélica, muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes en estudio y para todos los televidentes. Pues hace pocos minutos finalizó una rueda de prensa que dio la Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, que recordemos llegaron hasta este parque el día de ayer y que presuntamente estarán hasta el próximo jueves 28 de septiembre. Hasta el lugar han llegado 139 autoridades, 12 asociaciones y 11 pueblos. Escuchemos las razones por las cuales ellos se hacen presentes aquí en la capital del país. Venimos aquí porque nos duele nuestro departamento, porque la situación humanitaria que hoy se está atravesando en los territorios deja mucho dolor, deja muchas familias, mujeres, hijos, huérfanos, huérfanas. Y por eso pensamos que venir a la ciudad de Bogotá desde las voces de los pueblos puede ayudar a impulsar realmente la paz total. Desde la propuesta también que hemos trabajado los pueblos indígenas, que es necesario buscar un pacto para parar la guerra, para parar el desangre de compañeros, compañeras, niños, niñas que han sido reclutados en el anterior tiempo y en estos últimos tiempos. Los consejeros aseguran que hay 2 apuestas muy importantes, la vida y la economía, y que se hacen presentes en la capital para hablar sobre pobreza, sobre hambre y sobre la desigualdad. No podemos retroceder mucho más allá de los godos o los liberales, de los conservadores, pero hoy desde ahí se sigue ejerciendo la violencia en Colombia. El gobierno llama a plantear un acuerdo de fuerzas políticas. Nosotros como Consejo Regional y la Minga Suroccidente queremos plantear un acuerdo y un pacto social que permita hablar indígenas, campesinos, afros, a los empresarios, a los privados, a los ganaderos, pero es necesario conversar. La guerra tiene que pararse desde todos los lados, la discriminación, la violencia de género, muchas situaciones que hoy se han venido dando. El CRIC aseguró que ellos mismos se están financiando y que tienen todo el derecho a movilizarse. Recordemos que en este momento, hasta este punto, han llegado alrededor de 12.000 indígenas y como usted puede ver, ellos están detrás mío y ya han instalado algunas duchas, algunos baños, sus propios campamentos, sus propias carpas y además han traído su propia comida. En el siguiente informe tenemos todos los detalles del panorama que se vivirá el día de mañana por las movilizaciones que hacen parte, pues, que van a ser parte esta comunidad indígena y varios gremios y asociaciones. Se empieza a alistar la capital del país para las manifestaciones a favor de las reformas del gobierno. Esto tras el llamado del presidente Gustavo Petro. Se espera que a Bogotá lleguen más de 14.000 indígenas provenientes de diferentes regiones del país, además de los múltiples sindicatos y organizaciones como FECODE que marcharán en apoyo al gobierno. La Policía Metropolitana de Bogotá ha dispuesto más de 2.000 uniformados que van a estar acompañando y garantizando esta manifestación pública que ha sido convocada para el día 27.
El día 28 también vamos a tener una manifestación por parte de un grupo de feministas y para eso pues, vamos a tener también el respectivo acompañamiento con dispositivos en los puntos críticos de la ciudad en donde se pueda generar alguna irregularidad o algún disturbio. La marcha iniciará a las 9 de la mañana desde la calle 60 con carrera séptima y en el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. Allá se espera que el presidente Petro concluya con una locución acompañado de un concierto con artistas como Aterciopelados, La 33, La Pacifican Power, entre otros. Cambiamos de tema, pues fueron capturadas dos mujeres, madre e hija, que llevaban alrededor de 6 años estafando a más de 1.500 contribuyentes aquí en la capital del país. A la cárcel. Desde 2017 la Secretaría de Hacienda habría advertido sobre falsos comunicados enviados a los contribuyentes con la promesa de descuentos tributarios o acuerdos para evitar remates a cambio de consignaciones. Estos comunicados eran presuntamente distribuidos por dos mujeres, madre e hija, que fueron capturadas en las últimas horas después de una investigación de más de 6 años. Para concretar su accionar ilegal, Angie Daniela Ardila, al parecer, reclutaba personas para que repartieran puerta a puerta en distintas localidades oficios falsos que notificaban a los ciudadanos sobre supuestos procesos administrativos en su contra y los conminaban a suscribir acuerdos de pago so pena de perder sus bienes. Fueron más de 180 denuncias ante la Fiscalía y el reporte de más de 1.500 propietarios estafados en la capital del país. También habrían contratado personal para atender las llamadas de los contribuyentes morosos interesados en poner al día sus obligaciones mediante consignaciones o giros. La estafa estaba calculada en más de 2.000 millones de pesos. Las víctimas estaban ubicadas en viviendas estratos 1, 2 y 3. Cambiamos de tema, pues en la localidad de Ciudad Bolívar fueron capturados 8 delincuentes que se estaban uniformando y parece que estaban comprando ropa al por mayor para vestirse igual y tratar de distraer a las autoridades cuando cometían diferentes robos. En alerta están las autoridades de la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital, pues los delincuentes se están uniformando diariamente comprando ropa al por mayor para confundir a la policía en medio de los registros por el aumento de hurtos. En los últimos días se capturaron 8 personas de sexo masculino. 4 de ellos colombianos y los otros 4 de nacionalidad extranjera. Estas personas se dedicaban al hurto en sus diferentes modalidades, especialmente en las paradas de servicio de transporte público, que es importante resaltar que estas personas se uniformaban, se vestían con características similares, en algunos casos con camiseta blanca, su jean y las características de los zapatos iguales. Estas personas, con el fin de evadir los controles de las autoridades, cuando hurtaban las pertenencias se las iban pasando de uno a otro, con el fin de evitar ese riguroso control que hacemos nosotros. En lo corrido del año se han capturado más de 835 personas por hurto en la localidad. Estos delincuentes utilizan diferentes modalidades. Este caso sui generis, que se uniforman y se visten con las mismas prendas de vestir, pero hay una particularidad, los zapatos. Nosotros, para tratar de identificar las cámaras del C4 en ese seguimiento que les hace, pues verificamos los zapatos, porque en el momento que les estamos haciendo los controles y en los momentos que estamos haciendo las requisas a estos delincuentes, pues no se le encuentran las pertenencias. Entonces sí estamos haciendo con rigurosidad todas estas pesquisas. Las capturas de esta banda se realizaron en la avenida Boyacá por el sector de Meisen, en Lucero y en Tunjuelito. Finalizamos con esta terrible noticia, pues un padrastro llevaba 8 meses vigilando por medio de cámaras de seguridad que había instalado en su propio apartamento, en el baño y en el propio cuarto a su hijastra, una niña de 15 años que además en las noches abusaba sexualmente. Con tan solo 15 años, una niña era vigilada 24 horas al día mediante cámaras instaladas en su propia casa por su padrastro, quien portaba un uniforme de la empresa Claro, que presuntamente la acosaba y abusaba sexualmente. Es un lamentable caso
que ocurre en la localidad de Suba. Parece ser que durante 8 meses el padrastro de una menor de 15 años, tal vez acudiendo a algo de conocimiento que tenía de trabajar en una empresa de comunicaciones, instala unas cámaras en los espacios privados de la menor, en el baño, en la habitación. Adicional a esto, cuando se encontraba en condición de indefensión, ingresaba a la habitación a tocar sus partes íntimas. La niña, incómoda con la situación, agarró el celular de su padrastro y se dio cuenta de sus fotografías, informando rápidamente a las autoridades y a su progenitora. Se le imputó pornografía infantil, acceso carnal y acto sexual abusivo en menor de edad con incapacidad de resistir. Y pues todo este concurso de delitos lo llevará seguramente a afrontar una pena superior a los 15 años. El sujeto de 41 años aceptó los cargos. Nosotros tenemos unas cifras de denuncias alrededor de delitos que tienen que ver con la libertad sexual de niños, niñas y adolescentes, más de 1.400 denuncias para este año. Tenemos 465 capturas y 5 aprehensiones precisamente por accesos carnales y actos sexuales abusivos con menores de edad en el Distrito Capital. Me despido con estas imágenes. Recordemos que estamos en el Parque Tercer Milenio, en donde en este momento ya alrededor de 2.000 personas de la comunidad indígena y están acompañando las movilizaciones y se espera que retornen a sus territorios el próximo jueves 28 de septiembre. Con esta información me despido. Angélica María Arango, Noticentro 1 CMI. Angélica, muchas gracias por su información. Fue desarticulada en las últimas horas una banda que presuntamente se dedicaba al tráfico de migrantes por el tapón del Darién. Estilo Vengas tiene todos los detalles. Stick, adelante. Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues fue desarticulada por la DIJÍN e Interpol de la Policía Nacional una red transnacional dedicada al tráfico de migrantes. En total 10 personas fueron capturadas, 2 menores de edad aprehendidos, todos pertenecientes a esta red. En los últimos 3 meses sus utilidades habrían sido superiores a los 500 millones de pesos. Les cobraban a estas personas de diferentes nacionalidades el paso irregular por el tapón del Darién para llegar hacia Centroamérica. Esta red criminal lograba extraer a los extranjeros inadmitidos y los llevaban a partes públicas utilizando el servicio de aseo del aeropuerto. En cámaras quedó evidenciado, este tipo de actividad delictiva. Estas personas después les ofrecían el transporte hacia el departamento de Antioquia y posteriormente a Necoclí en Urabá con el fin de llevarlos hacia la frontera con Panamá. La Fiscalía imputó a los procesados, según su presunta responsabilidad individual, delitos como tráfico de migrantes y concierto para delinquir. Ninguno de los cargos fue aceptado. Por decisión del juez del caso, los investigados fueron cobijados con medida de aseguramiento de detención domiciliaria. Son las declaraciones del general José Luis Ramírez Inestrosa, director de la DIJÍN e Interpol. Noticentro 1 CMI también conoció audios exclusivos de cómo operaba esta red, cómo coordinaban esos transportes y cómo les prometían a todas las personas que pasarían hacia Estados Unidos por la frontera por Panamá. En el bus salen a las 5 y se irían como en una van, se irían con 4 haitianos. Y ellos 2 serían 6, el conductor 7. Ese man cobra 160 hasta allá, hasta arriba, hasta Necoclí. Sí, exacto. Y ya el particular, 300, hasta Santa Fe, Antioquia. Ya les queda muy caro, hermano. Entonces, espectacular. Yo era para ver si me cogía algo, porque este tipo también está muy mal acá, güey. Me está llegando la gente en Necoclí, pero yo en Necoclí no me gano nada, güey. Pues dígale que por ahí que 350 entonces el particular. Es que pues eso como bajó también está 4.500 el cambio. Y son, me imagino, son 1.400.000. Y son solo 2 personas, ¿no? Fuera lo que le quiten de aquí para allá a uno. Las investigaciones continúan, habrían más bandas como estas dedicadas al tráfico de migrantes en Colombia. Esta es toda la información desde el centro de Bogotá. Stick Luengas en Noticentro 1 CMI. Stick, muchas gracias. Un hombre de 22 años aceptó ser el homicida de una adulta mayor en el municipio de Palmira. En cámaras de seguridad quedó en evidencia cómo el joven paseó el cuerpo de la mujer en un carro de mercado. Valentina, muy buenas tardes. Usted tiene los detalles de esta historia que se originó por un problema de convivencia entre los vecinos. Adelante.
Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Así es, el homicidio de esta mujer habría ocurrido en días anteriores en el municipio de Palmira y, como usted lo indica, según las investigaciones de las autoridades, habría sido provocado por intolerancia social. El pasado 12 de septiembre, Estefanía Arias Osorio fue reportada como desaparecida en el municipio de Palmira. 2 días después, las autoridades encontraron su cuerpo en bolsas de basura dentro de un carro de mercado en el barrio Parques de la Italia de esta municipalidad. Tras este hecho, se inició un trabajo articulado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación que permitió la reciente captura de Juan Gómez Chavarro, alias El Mono, de 22 años de edad, quien sería el presunto asesino de esta mujer. Cuando aparece en el carrito, se inician las actividades de investigación, se hace un seguimiento a todas las cámaras, se ubica la procedencia o el lugar de vivienda de ella. Allí, a través de la colaboración de la ciudadanía, pues se empieza ya a dar forma a esta rápida respuesta que da la Policía y la Fiscalía General de la Nación para dar con la captura del responsable de este hecho atroz. El hecho, que quedó parcialmente registrado en cámaras de seguridad, se habría presentado por intolerancia social por parte del victimario. Se genera de acuerdo a las entrevistas que hemos encontrado en el proceso investigativo, por diferencias que tenían estas dos personalidades del pasado. Hay un tema de intolerancia muy fuerte, en donde ya ellos se habían agredido física y verbalmente, de acuerdo a la versión de los vecinos. Se conocieron y de ahí se habría generado el desenlace fatal. En el procedimiento de captura se logró la también incautación de una motocicleta, al parecer utilizada para el transporte del cuerpo. El capturado y esta motocicleta incautada fueron dejados a disposición de la autoridad solicitante, el cual, mediante audiencia de legalización, un juez de la República le dicta medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de homicidio agravado. Y en otra información, conozca los rostros de los más buscados por homicidio y hurto en Santiago de Cali, que fueron revelados en las últimas horas por las autoridades de la capital vallecaucana. 14 actores criminales por afectaciones a la vida y al patrimonio económico de los ciudadanos. En este volante tenemos una persona que estamos buscando por feminicidio, 10 por homicidio y 3 por hurto. Estos son los delincuentes que componen el cartel de los más buscados de Santiago de Cali, y aunque en operaciones del Plan Choque Seguridad 360 ya se logró la captura de 2 de ellos, las autoridades continúan tras la pista de peligrosos criminales. Kevin Alberto Chavarriaga de las Salas. Este individuo es buscado por feminicidio de un adolescente de 17 años de edad en el barrio industrial en febrero de este año. También están incluidas allí 3 personas que causaron la muerte de 3 adolescentes, 7 personas con prontuarios criminales por porte ilegal de armas, extorsión, tráfico de estupefacientes y hurto, entre otros delitos. En cuanto a los hurtos, se destaca el caso particular de Francisco Antonio Cuervo, un hombre de 52 años quien hurta en la modalidad de cambiazo. Sus actos delictivos se han reportado en los departamentos de Antioquia, Caldas y el Valle del Cauca. Las fotografías de los delincuentes aparecen acompañadas por los nombres y, en algunos casos, alias que los identifican en el mundo delincuencial. Las autoridades ofrecen una recompensa de 10 millones de pesos para quien brinde información que permita la ubicación, captura y judicialización de estos dinamizadores del crimen, incluidos en el cartel de los más buscados. Y cambiamos de tema, pues en las últimas horas fue capturada una mujer cuando pretendía prenderle fuego a uno de los cerros de Cali, en el barrio Los Cristales, en el oeste de Cali. La mujer, que fue sorprendida por trabajadores de la alcaldía, presuntamente se opone a la construcción de un sendero y por esto pretendía incendiar la montaña. La mujer capturada fue trasladada a una inspección de policía y el incendio fue controlado rápidamente. Esta situación se presenta tan solo unos días después del gran incendio que consumió más de 200 hectáreas en el sector de Altos de Menga y que habría sido causado también por pirómanos. Una situación preocupante en la capital del Valle. Luisa y televidentes, por el momento esta es la información desde Santiago de Cali. Valentina Villegas para Noticentro 1 CMI. Valentina, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar espere. Fiscalía analiza si ordena la recaptura de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República. Ya volvemos. A esta hora, el maestro Fernando Botero es despedido con honores en el centro de Medellín. Durante hoy y mañana será velado en cámara ardiente en el Museo de Antioquia. Hernán Muñoz tiene los pormenores de este sentido homenaje. Hernán, buenas tardes.
12:23 de la tarde. Hoy es un día inolvidable para Medellín, para Colombia y para el mundo. Ya está en Medellín el cuerpo del maestro Fernando Botero. Su féretro recorrió la única plaza en el mundo que tiene 23 de las esculturas talladas en bronce que le donó a la capital de Antioquia. Por esta alfombra roja fue llevado su cuerpo hacia el acceso del Museo de Antioquia, donde se rindió un homenaje, una ceremonia triste, cargada de muchas lágrimas, nostalgia y agradecimiento. Hacia las 5 de la tarde se permitirá el ingreso de todas las personas que quieran entrar a visitarlo en su velación en cámara ardiente. Igual que mañana y el próximo jueves será su despedida en la Catedral Basílica Metropolitana. La plaza, que hoy decora con sus esculturas el centro de Medellín, fue llevado en silencio el cuerpo de un hombre que logró su sueño de convertirse en el mejor pintor de su ciudad, de su país y de su tiempo. Por esta alfombra roja ingresó su cuerpo, rodeado de una calle de honor militar y las inevitables lágrimas de una ciudad que hoy lo despide en el museo que hoy cuida 189 de sus legendarias obras. Gracias por todo, querido y adorado papá. Sé que ya estás acompañado de Pedrito y de Sofía, pero solo quiero que sepas que aquí te estamos recordando y aplaudiendo y que nos haces mucha falta, demasiada falta en realidad. Conmovidos, Nicolás y Felipe, sus nietos, se pusieron de pie y le hablaron a la ciudad. Te nos fuiste al amanecer. Sin decir una palabra, desapareciste para estar con Sofía y Pedrito. Tu ausencia nos dejó un vacío enorme, un amor incalculable. Solo me quisiera referir a la otra gran enseñanza y regalo que nos dejó mi abuelo a sus nietos a lo largo de nuestra vida. El amor a Colombia, a esta tierra suya que nunca lo abandonó, a ese acento paisa que caracterizaba su hablado incluso cuando hablaba francés, inglés o italiano. El exalcalde de Medellín, Juan Gómez Martínez, y la directora del Museo de Antioquia, María del Rosario Escobar. El Dios de la humanidad, el Dios del amor, lo tenga a su lado como premio a lo que usted hizo por todos nosotros. Gracias y hasta pronto. Los museos no hay adioses. Lo despidieron con una profunda nostalgia. 12:25, Noticentro CMI está en vivo desde la capital de Antioquia y vamos a cambiar de tema porque la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación preliminar contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por el suceso que ustedes recordarán la semana pasada, donde hubo una discusión muy fuerte con el concejal del Centro Democrático, Sebastián López, y que estuvo a punto de terminar a los golpes. El argumento de la Procuraduría General de la Nación es verificar las presuntas manifestaciones irrespetuosas hechas por el funcionario contra el concejal de la ciudad. Y terminamos con la noticia del momento en el norte de Antioquia, nordeste específicamente. El alcalde del municipio de Segovia, Didier Osorio, llegó a la ciudad de Medellín y denunció que no puede llegar a la zona rural donde se está presentando la llegada masiva de más de 200 personas desplazadas producto del enfrentamiento en el sur de Bolívar, y dijo que ante las 6 peticiones que le ha hecho a la policía y a la Unidad Nacional de Protección se ha sentido ignorado y lo responsabilizó por lo que pueda pasarle. Desde Medellín, el alcalde de Segovia, Antioquia, Didier Osorio, denunció que no puede ingresar a las veredas donde están llegando los más de 200 desplazados porque está amenazado de muerte por el Clan del Golfo. Esa zona donde están llegando nuestros desplazados en estos momentos es una zona que no puedo acceder por condiciones de seguridad y por algunas amenazas de las cuales yo he sido víctima. Y dijo que en el último año ha hecho cerca de 6 solicitudes a la Unidad Nacional de Protección y la policía para que sea reforzado su esquema de seguridad, pero dice ha sido ignorado y los responsabilizó por lo que pueda pasarle. A través de la Policía Nacional, a pesar de tener estos conocimientos, no se han tomado las medidas necesarias para la protección de mi vida. Cualquier situación que pase en contra de mi vida, pues obviamente es responsabilidad de los órganos competentes. El mandatario dijo que por ahora avanza el censo de las familias desplazadas. Nos despedimos desde el Museo de Antioquia, epicentro del homenaje póstumo al maestro Botero. Desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI.
Tras su llamado a juicio por 2 delitos, la Fiscalía evalúa si Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, debe seguir en libertad o si es necesario que vuelva a ser detenido. César Melo, ¿qué viene en este proceso? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues en las últimas horas se conoció que la Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación contra Nicolás Petro por 2 delitos por los que irá a juicio, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Esa decisión de la Fiscalía General de la Nación se da luego de que se cayera una negociación que adelantaba Nicolás Petro con el ente investigador para ser testigo. Él ofrecía información sobre una supuesta violación de los topes electorales en la campaña de su padre. Sin embargo, tras un mes de esas conversaciones entre la Fiscalía y Nicolás Petro, no se concretó una negociación y él no entregó las pruebas sobre esos supuestos señalamientos. Así las cosas, ahora Nicolás Petro tendrá que enfrentar un proceso ante un juez de conocimiento en Barranquilla e incluso la Fiscalía podría pedir hasta 15 años de cárcel en caso de ser declarado culpable. Y otro aspecto central sobre esta investigación tiene que ver con la libertad de Nicolás Petro, pues él logró esa libertad ante un juez de garantías en Bogotá al señalar que sería testigo de la Fiscalía. Ahora que se cayó esa negociación con el ente investigador, la Fiscalía ahora está analizando si hay una posibilidad para recapturar a Nicolás Petro o evaluar algún otro tipo de medida para que esta persona no enfrente ese proceso en libertad luego de que no se diera esa colaboración. Incluso también fuentes del ente investigador señalaron que también se evalúa si Nicolás Petro podría ser vinculado a otra investigación penal y bajo ese proceso la Fiscalía podría volver a solicitar algún tipo de detención contra él. Esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1, CMI. César, muchas gracias y mucha atención porque Bogotá está a punto de enfrentar una crisis por los cementerios distritales. Varios incumplimientos y problemas con el operador podrían terminar el contrato y dejar a la capital a puertas de una crisis sanitaria. Diana Giraldo tiene todos los detalles. Diana, buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, el tema es mucho más grave de lo que parece. Acabamos de hablar con Eder Parada, quien es el vocero del concesionario de los cementerios distritales, y nos confirmó que la próxima semana, el 3 de octubre, dejaría de operar los cementerios Central, del Sur, Serafín y Chapinero. Es más, desde hoy le está dando orden a sus empleados para que recojan todos los papeles y estén listos para el desalojo. La gran pregunta es qué va a pasar con la velación, el entierro y la exhumación de más de 1.800 cadáveres que se atienden mensualmente en los cementerios públicos de la capital del país. En este momento, como van las cosas, después del día miércoles 3 de octubre, la decisión nuestra es retirarnos completamente de los cementerios porque vemos que la intención oscura que tiene la actual administración en cabeza del señor López es la de declarar la inhabilidad y de generar el daño jurídico, antijurídico contra nosotros. ¿Pero por qué se va el operador de los cementerios? Pues porque la próxima semana quedaría en firme la 4ª sanción contra el concesionario y sería el distrito quien entraría a asumir la operación de los cementerios. Lo que no se sabe es si tiene la capacidad técnica para hacerlo. Pues demandar al distrito por más de 30.000 millones de pesos por todas las arbitrariedades jurídicas que ha venido cometiendo. En otras noticias, decenas de denuncias por acoso sexual contra diferentes deportistas en Bogotá ha recibido el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Varias de ellas ya han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía y hasta ahora no hay mayor avance. Por lo menos 65 denuncias de acoso sexual contra deportistas en Bogotá ha recibido la directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Llevamos más de 1 año y medio esperando, casi 2 años ya, esperando respuesta y avance en la investigación. Algunos de ellos no es que estén archivadas, sino que no avanza la investigación. 42 de estas denuncias ya están en manos de la Fiscalía, pero sin muchos avances. Los agresores, la mayoría entrenadores de ligas de fútbol, siguen trabajando ante la falta de decisiones judiciales. El IDRD está tomando medidas a partir de su comité de género, ya sea apartando a la persona, ya sea terminando el contrato, de manera que podamos brindar protección a las mujeres que han presentado estas denuncias. Cuando son personas que no tienen ningún vínculo con el IDRD, no tenemos ninguna facultad ni tenemos capacidad para hacer ningún tipo de medida con ellos. Por lo menos 7 de las víctimas son menores de edad.
Muy bien, con esta información nos despedimos en directo desde el Cementerio Central y muy pendientes del pronunciamiento que haga el distrito sobre las 2 de la tarde a propósito de la crisis sanitaria que pueda enfrentar la ciudad por la situación en los 4 cementerios públicos de la capital. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Última hora, Noticentro 1, CMI. Mucha atención porque el presidente Gustavo Petro acaba de cambiar la terna para fiscal general de la Nación. El mandatario retiró a una de las postuladas inicialmente. Gerardo Aristizábal, buenas tardes. ¿De quién se trata? Hola Luisa Fernanda, televidentes, muy buenas tardes. Se trata de Amparo Cerón. Ella ha salido de la terna para incluir a la actual viceministra de Defensa, la doctora Luz Adriana Camargo. Ella fue auxiliar del ministro de Defensa cuando este era también auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en la investigación de la parapolítica. La terna fue cambiada mediante una carta que envió el presidente Gustavo Petro al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Fernando Castillo. Así las cosas, la nueva terna para fiscal general de la Nación en reemplazo de Francisco Barbosa, quien culmina su periodo en febrero del año 2024, queda integrada por Luz Adriana Camargo, Ángela María Buitrago y Amelia Parra Pérez. 3 personas que se han caracterizado por la lucha contra la delincuencia, la parapolítica, la toma del Palacio de Justicia y aquí la ex viceministra de Defensa, quien fue auxiliar del actual ministro Iván Velázquez, el ministro de la Defensa. Así las cosas, recompone la terna el presidente Gustavo Petro ante las críticas de Amparo Cerón, quien fue una de las fiscal del caso Odebrecht, pero que cuestionaron a algunas personas cercanas al mandatario de los colombianos porque dicen que ella era una cuota del exfiscal Néstor Humberto Martínez. Esta es la información de última hora. Continúa usted, Luisa, con más noticias. Buenas tardes. Gerardo, muchas gracias. El Tribunal Superior de Cartagena ordenó la evacuación y demolición de una edificación ubicada en el centro histórico de la ciudad. La tutela en segunda instancia ampara a una niña de 5 años que vive al interior de la edificación con sus padres de nacionalidad venezolana, quienes cuidan del lugar, según explicó Laura Valentina Calvache Lara, una estudiante de 6º semestre de Derecho, quien interpuso la tutela. El fallo ordena la evacuación inmediata, la demolición y la reparación del edificio, y es un precedente muy importante frente a los más de 50 edificios del centro histórico de Cartagena que se encuentran en similares condiciones. El fallo fue emitido por el Tribunal Superior de Cartagena y ordena la evacuación inmediata del inmueble que hace parte del patrimonio histórico de la ciudad y posteriormente las acciones que sean pertinentes, entre ellas la demolición. Realmente la estructura se encuentra muy comprometida, especialmente en los pisos 2 y 3, con colapso ya de parte de la misma estructura, y por eso es supremamente importante la acción preventiva, que es esa evacuación, pero también la acción correctiva. Por eso realmente es aquí llamar a los propietarios también de ese inmueble a que hagan las acciones pertinentes para que el mismo no vaya de pronto a presentarse un colapso dentro de esa misma estructura. La orden de evacuación de la edificación de nombre Sarur y que está a nombre de Inversiones Sánchez Sabac y Arles Henao Hincapié deberá ser cumplida por la Inspección de Policía Comuna número 1B. Ya en las primeras horas de la mañana estábamos en contacto con la inspectora para que todo ese trabajo que se tiene que hacer de apoyo lo va a poder contar desde la Oficina de Gestión de Riesgo. Aquí el tema es de vidas, salvar a personas y evitar que de pronto por tener un local abierto, por no querer hacer las acciones preventivas, nos esté colocando en riesgo no solo a las personas que trabajan ahí, sino a cualquier otro transeúnte. En el edificio funcionan 3 locales comerciales, por lo que el fallo también busca proteger la vida de los arrendatarios y de las personas que puedan sufrir el riesgo. En Barranquilla fue capturado un policía activo señalado de robarle el celular a una mujer y exigirle dinero por no publicar sus fotos íntimas. Charles Javier Jaraba Arrieta fue capturado por el Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla por el delito de extorsión en el barrio Alto Prado, en el norte de esta capital. Según la policía, tras robar el celular a una mujer, el hombre desbloqueó el equipo y encontró fotos y videos íntimos de su víctima. Allí comenzó la extorsión a la mujer, que lo citó a un lugar para entregarle una gruesa suma de dinero. Se capturó en flagrancia a una persona por el delito de extorsión en el barrio Alto Prado de la ciudad de Barranquilla, cuando recibía la suma de 1.300.000 pesos. Según la policía, en lo corrido del 2023 han sido capturadas 240 personas por el delito de extorsión.
En Estados Unidos se conocen más escándalos de la Casa Blanca durante el mandato del expresidente Donald Trump. En una nueva publicación se revela cómo fueron los últimos días de su gobierno. Historias de difusión, caos y comportamiento sin ley en las últimas semanas de la Casa Blanca de Trump fue lo que publicó la ex asesora de la Casa Blanca, Cassidy Hutchinson. En lo escrito, Hutchinson también hace demandas salvajes, como la del exsecretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, quien quemó y filtró documentos clasificados a medios de comunicación de derecha y amigos. También afirma que el abogado de Trump, Rudy Giuliani, la manoseaba de forma inapropiada el día de la insurrección del Capitolio. Asimismo, muestra a importantes figuras republicanas, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, diciendo claramente entre bastidores lo que se abstuvieron de decir al pueblo estadounidense, que Joe Biden había ganado las elecciones pasadas y Trump había perdido. La migración de colombianos a Estados Unidos se duplicó en los últimos meses. En el mes de agosto, el flujo de migrantes colombianos ha aumentado, olvidando las restricciones por el país americano. De acuerdo con las últimas estadísticas de la Agencia para Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, se registraron 9.811 arrestos, en su mayoría en la frontera sur, un incremento de casi el 50% en comparación de los meses de junio y julio. De acuerdo con la información, en junio de 2023 fueron detenidos 5.383 colombianos, mientras que en julio la cifra ascendió a 6.625 arrestos. Sin embargo, con el repunte del mes de agosto, Colombia llegó a una cifra histórica en el número total de arrestos en los primeros 11 meses del año fiscal del 2023, con un total de 152.974 detenciones, superando con creces el año del 2022, en el que se reportaron 130.971. Según comenta la organización, basados en los testimonios de colombianos y extranjeros detenidos en las últimas semanas, la falta de oportunidades en América Latina, particularmente como en Colombia, impulsan a las personas a buscar un futuro mejor en Estados Unidos. César, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan la lista de Eric y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.